Bien, vamos a hacer un repaso de lo que es el tema de micrófonos. ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es un transductor que convierte señales acústicas en señales eléctricas. O también es un transductor que convierte las variaciones de presión sonora en energía eléctrica. Dependiendo de su tecnología, generan corrientes utilizando ciertos principios de funcionamiento. De acuerdo a ello, los podemos clasificar en micrófonos dinámicos, que también son llamados electrodinámicos, son micrófonos de bobina móvil. También hay un tipo de micrófono de cinta que no vamos a profundizar. También hay otro tipo de micrófonos, de acuerdo a su principio de funcionamiento, se llaman de condensador. Y otros tipos de micrófonos que son piezoeléctricos. Hay más, ¿no? Ahí están los de carbón, etcétera. Pero vamos a estudiar solo los electrodinámicos y los de condensador. Aquí podemos observar más o menos cómo es el principio de funcionamiento, cómo funciona un micrófono en sí, ¿no? Ingresa una presión sonora, una señal acústica y se transforma en una señal eléctrica. Luego de la transducción, ¿no? Acá podemos observar y ver. Los micrófonos electrodinámicos, dinámicos o de bobina móvil utilizan el principio de funcionamiento de inducción electromagnética. ¿Eso qué quiere decir? De que dentro de este micrófono existe un material magnético que puede ser un imán. Este imán está enrollado con un alambre de cobre y este alambre de cobre está conectado al diafragma. ¿Qué es lo que ocurre? Ingresa las señales acústicas, las variaciones de presión sonora, las variaciones de presión, comienzan a mover el diafragma está conectado al enrollado del alambre de cobre, se mueve alrededor del imán y al moverse genera una inducción electromagnética y al final se traduce en energía eléctrica. Así funcionan los micrófonos de bobina móvil o electrodinámicos. Ese arreglo entre el imán y el alambre de cobre se llama bobina. Estos micrófonos son muy resistentes, los micrófonos dinámicos son muy resistentes, tienen poca sensibilidad, es decir, no tienen mucho voltaje a la salida, pero eso sí, son micrófonos muy duros, ¿no? Mayormente son utilizados para presentaciones en vivo, cabinas de radio, videoconferencias, conferencias, videoreporteros. A esto se les puede agregar un transmisor y se convierte en un micrófono inalámbrico y seguimos observando el funcionamiento de estos micrófonos. Ingresa la variación de presión, el diafragma que está amarrado al rollo del alambre de cobre, este se mueve alrededor del imán y ahí se genera el principio de inducción electromagnética que al final se traduce en energía eléctrica. Siguiente tipo de micrófonos, los micrófonos de condensador. Son llamados también micrófonos electrostáticos, utilizan el principio de carga de los condensadores, ese es su principio de funcionamiento. Utiliza un voltaje de 48 voltios para poder funcionar. Son micrófonos muy sensibles, es decir que tienen bastante voltaje a la salida, pero eso sí, son micrófonos no muy resistentes. Tenemos en el mercado varios tipos de micrófono de condensador, que son los lavaliers, los micrófonos shotgun, los micrófonos de diafragma ancho, todos ellos dependiendo de la necesidad que usted requiera. Así funciona, ¿no? Aquí podemos observar el principio de funcionamiento del micrófono de condensador. Son dos placas paralelas, una fija y una móvil. Las dos se encuentran cargadas con 48 voltios. Ingresa la presión sonora a la placa que es movible y esta es la que genera la variación de carga, que al final lo vamos a traducir como voltaje de salida. Estas están cargadas con 48 voltios en Phantom Power, recuerden. El micrófono de condensador siempre tiene que estar bien cargado. Si no está encendido el Phantom Power de la consola, el micrófono jamás va a funcionar. Hay micrófonos como los shotgun que utilizan pilas. Esos ya tienen la carga
para poder funcionar. Seguimos observando el principio de funcionamiento de los micrófonos de condensador. Una presión sonora, se va al diafragma. Este mueve y este genera una variación de carga a raíz de la placa paralela fija que se encuentra ahí, ¿no? El diferencial de carga lo podemos traducir como voltaje de salida. También tenemos los micrófonos, también tienen propiedades. Una de las propiedades es la sensibilidad, que es la cantidad de voltaje que ocurre a la salida del micrófono después de la transducción. Los micrófonos de condensador son mucho más sensibles que los micrófonos dinámicos. La impedancia es la resistencia eléctrica que tiene el transductor al paso de corriente eléctrica. Hay micrófonos que son de baja impedancia y hay micrófonos que son de alta impedancia. Los micrófonos lavalier mayormente son de alta impedancia, pero ya tienen en sus transmisores y en sus receptores el sistema que los puede nivelar para poder ingresar bien a un nivel a la consola. Tenemos otra de las propiedades que son la respuesta de frecuencia, que es la capacidad del micro de recibir un rango de frecuencias de una señal. Este parámetro depende de la fabricación y es la razón de ser del dispositivo. Es decir, este se mide, se le manda presión sonora al diafragma, y este diafragma, dependiendo de su construcción, responde y genera una cierta curva como la que observamos aquí del Shure SM57. Cada micro tiene una curva distinta, cada modelo de micrófono. Entre las propiedades hablamos de los patrones. La polaridad es la sensibilidad que tiene un micrófono con respecto a su dirección o ángulo donde reciben el sonido. Cuando hablamos de ángulo siempre hablamos de patrón polar. Ya, eso nunca se olviden. Tenemos varios patrones como el cardioide, que tiene forma de corazón, el supercardioide, ¿no?, más ancho, un corazón más ancho con un pequeño lóbulo, el omnidireccional, que es 360 grados de captación todo alrededor, el hipercardioide, si podemos observar aquí, ¿no?, mayormente cerrado a los costados, capta más o menos por el frente y atrás tiene un pequeño lóbulo. Y estos son los patrones: cardioide, supercardioide, hipercardioide, omnidireccional, bidireccional, ¿no?, capta adelante y atrás y los costados no. Bien, tenemos estos son los patrones polares. Vamos a analizar un poquito uno de los micrófonos. En este caso tenemos el Shure SM57 aquí. Un micrófono dinámico, miren, la respuesta de frecuencia no es plana, tiene bastantes variaciones, ¿no? Dice que la respuesta de frecuencia va desde 40 Hz a 15.000 Hz. Ese es su rango de frecuencias de captación. Si acá observamos, aquí podemos observar, por ejemplo, en 100 Hz, ¿cuánto es la captación del micrófono? Simplemente lo equiparamos con su horizontal, ¿no?, y su vertical. Vamos a observar que en 100 Hz el micrófono casi capta 0 decibeles, o sea que tiene una captación estática, fija ahí, es estable, ¿no? En 50 Hz tiene una caída de más o menos a menos 8 decibeles. De ahí se mantiene estable hasta más o menos 1500 Hz, ¿no? 1500 Hz, si observamos aquí, prácticamente está 0 decibeles, ¿no? Y de ahí comienza ya a incrementar.
en 2 kilohercios, este micro aumenta más o menos 2 decibeles de captación, tiene mejor captación en medios agudos, llega hasta 5 decibeles entre 4 y 4, como observamos aquí, 4 y más o menos 4 y 6, ¿no? De ahí 4 y 6, de ahí el micrófono comienza a caer. Tiene una caída más o menos en 7500, ¿no? Este micrófono tiene una caída de 7500 que más o menos llega a 1 decibel de caída, ¿no? De los 5 que se mantenía, baja en 7500 a 1. De ahí regresa a su punto máximo, que casi es 10.000 hercios, que prácticamente es casi 5, y de ahí comienza a caer hasta los 15.000 hercios que te dice el modelo. Luego aquí podemos observar el patrón polar. Observamos el patrón polar, podemos ver aquí, tenemos que es un micrófono cardioide, ¿no? Te indica cardioide simétrico respecto al eje. Si analizamos la curva de 125 Hz, es una curva, es la línea que nos indica, vamos a analizarlo, por ejemplo. Recuerden que eso depende de la angulación del micro, ¿no? La captación. 125 Hz a 90 grados, más o menos está por aquí. Se puede observar, ¿no? Aquí más o menos el punto. Que cae en menos 6 decibeles. Recuerden que cada línea, cada circunferencia de esta gráfica es 5, ¿no? La primera circunferencia es menos 5, la segunda circunferencia es menos 10, miren, observen, 10, menos 10, la tercera circunferencia es menos 15, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros podemos ir detectando, por eso está la marca, ¿no? Por ejemplo, 125 Hz en 90 grados, el micrófono cae, en esa frecuencia cae a menos 6 decibeles más o menos, ¿no? Porque está acá, ¿no? Y seguimos la línea, nos vamos a dar cuenta de que llega más o menos aquí, menos 6, algo así, ¿no? Por ejemplo, agarramos 1 kilohercio o 1000 hercios en 120 grados, ¿cuánto cae? Entonces detectamos la línea, vamos a cambiar de color, a un color rojito, detectamos la línea aquí, el punto, con 120 grados, ¿no? Si este de aquí vale 0, este de aquí vale 0, este de aquí vale menos 5, este de aquí vale menos 5, entonces es un poquito más abajito, ¿no? Será menos 7, menos 8, ¿no? Menos 8 decibeles de captación. ¿Bien? Vamos a analizar la otra gráfica. Por ejemplo, la frecuencia de 2 kHz que está acá, que es la más gruesa de la línea, en 120 grados, por ejemplo, ¿no? Marcamos 120 grados, vamos aquí, y aquí determinamos, ¿no? La primera circunferencia es 0, la segunda es menos 5, la tercera es menos 10, la cuarta es 15. Aquí, por ejemplo, 0 la primera, menos 5 la segunda, menos 10 la tercera, y justo el 2 kHz en 120 grados agarra más o menos a menos 12, menos 13, ¿no? Pero recuerden que la segunda es 10 y la tercera es 15. La cuarta es 15, perdón. La primera es 0, la segunda es menos 5, la tercera menos 10, la cuarta menos 15. Aquí está. Entonces más o menos cae a menos 15 decibeles. De esa forma se analiza un patrón polar de un micrófono. Ahora, si observamos esta línea, este micrófono es bien inestable, no tiene caídas bien fuertes, se mantiene por un rato, luego sube, luego baja.
Entonces veamos las características de este micrófono. Es un micrófono dinámico, recuerden el principio de funcionamiento de los dinámicos, inducción electromagnética, rango de frecuencia de 40 a 15.000 Hz, el patrón unidireccional de dispersión polar es o de patrón polar es cardioide. La sensibilidad de este micro es 1.6 milivoltios, ¿no? Es un micro dinámico, aparentemente tiene poca sensibilidad. Tiene una impedancia nominal de 150, real a 310. Bueno. No se olviden de que esos micrófonos trabajan con un cable XLR, que son cables balanceados. Ya saben cómo es el balanceo del sistema también, para evitar ruidos, ¿no? Ahora, vamos a compararlo con otro micrófono. Este es el Rode NT1000. El micrófono es el Rode NT1000. Es un micrófono de condensador. Gradiente de presión es cardioide. El rango de frecuencia es de 20 a 20.000. Común, típico en los micrófonos de condensador. Mayormente los micrófonos de condensador tienen el rango de frecuencia mucho más amplio. La impedancia tiene 100. La sensibilidad te lo dan acá en dos parámetros, ¿no? En decibeles de sensibilidad y en milivoltios. En este caso es 16 milivoltios. Es bastante fuerte, a comparación de este micro que solo tiene 1.6 milivoltios, ¿no? Que es dinámico. Los de condensador mayormente son así. Las especificaciones. Si ustedes observan, este micro prácticamente tiene una respuesta plana, ¿no? 20 solo caerá menos 2 decibeles, ¿no? Pero de ahí se mantiene plano, ¿no? O sea, este micro tiene la propiedad de que es mucho más plano que este micro, que es bien irregular, ¿no? Si ustedes observan, este micro tiene bastante irregularidad en su forma, en cambio este no, este mayormente es plano. Tiene un incremento de 4 decibeles en más o menos 12 kHz, tiene sus buenos agudos, ¿no? Y acá observamos la respuesta de frecuencia de este micro, ¿no? Que es un cardioide neto. Es un cardioide neto según lo que te explica el manual. Y te dan la forma de los colores de cómo detectar su captación polar, ¿no? Dependiendo de los grados. Por ejemplo, observamos la frecuencia de 500 Hz, más o menos está por acá. Tienes 0, 2, 4, 6 más o menos cae en menos 6 decibeles. El menos 6 decibeles es el rango de captación de este micrófono en 90 grados, ¿no? Recuerdo. La comparación de un micrófono de condensador con un micrófono dinámico. Uno es más sensible porque es de condensador, 16 milivoltios, y el otro tiene 1.85. Este micrófono es de baja impedancia, igual ese también tiene bastante baja impedancia. Así es la forma de observar un micrófono, jugando con sus propiedades, observando sus propiedades.